la cara. Ahora. Pronto. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. La propuesta de esta parte es de hacernos un gran debate sobre temas de pesquisa. Yo creo que las cuestiones de género en derecho internacional privado son muy, muy grandes, eh, muy ricas, y por esto no podríamos hacerlo sin la presencia de la profesora Rosario, que es una de las grandes especialistas de este tema en Europa y en todo el mundo. Muchas gracias. Están con nosotros la profesora María Rosa Lola y la profesora Raquel, que van a hablar con usted, y yo me quedo acá sin participar más. Gracias por estar con nosotros y tiene la palabra por hacer su conferencia, sus consideraciones sobre este tema. Sí, bien. Como no hemos podido hablar antes, tanto tiempo dispongo, pero cuando consideren puedo hablar menos o más. Toda la sesión tendrá una hora Es de verdad, participación. es cierto. Okay. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por considerar pues mi presencia en este debate, ¿no? Que creo que es importante seguir insistiendo o empezar, porque realmente llevamos poco tiempo en Derecho Internacional Privado, lo que otros ya llevan mucho tiempo. En Derecho Internacional Privado llevamos poco insistiendo en la necesidad de reclamar esa perspectiva de género en tantas de las materias del Derecho Internacional Privado. Y bueno, para mí es un motivo de satisfacción siempre colaborar entre universidades, en este caso entre Brasil y España, que hay lazos tan ricos, ¿no? Y que siempre nos entendemos muy bien, ¿no? Gracias a Gustavo por la iniciativa, que la iniciativa es desde luego fenomenal, muy buena, y mis dos compañeras, María Rosa y Raquel, ¿no? Que bueno, yo creo que no voy a decir que el mundo es femenino, pero sí que tenemos mucho que hacer todavía, pero realmente tenemos mucha fuerza, ¿no? Y yo, bueno, pues me van a permitir, pero yo en los últimos tiempos, llevo unos meses insistiendo una y otra vez sobre la necesidad de reclamar la perspectiva de género en el derecho internacional privado a través de lo que se llama la sororidad, que me habrán oído a lo mejor en los últimos debates que hemos tenido hace poco. Es un término que para muchos es desconocido y lo voy a utilizar como excusa para reclamar esta perspectiva de género. ¿Me entienden bien o hablo muy deprisa? Vale. Bueno, pues con este término mi intención es llamar la atención sobre la necesidad de reclamar la igualdad de derechos a través del derecho internacional privado como herramienta ética de solución de conflictos en muy diferentes temas de nuestra disciplina. Y con este objetivo pues empecé organizando un seminario el pasado abril en la Universidad de Valencia, el primer seminario sobre sororidad, igualdad y derecho internacional privado, con la participación de importantes compañeras catedráticas de Derecho Internacional Privado, que hablamos de la perspectiva de género en ámbitos muy diferentes como el comercio internacional, el derecho de familia, el derecho de la nacionalidad y la extranjería o incluso el derecho laboral internacional. Luego, pues bueno, de ahí fuimos a Edimburgo. En Edimburgo contamos también el proyecto sobre sororidad, igualdad y derecho internacional privado. Y lo último ha sido por el Max Planck Institute de Derecho Internacional Privado y Derecho Comparado, y ahora aquí con ustedes, que es todo un privilegio. Bueno, pues el término de sororidad se refiere a la hermandad, que sería para hombres, en este caso sería la solidaridad entre mujeres con respecto a la desigualdad de género que existe actualmente, todavía, ¿no? La sororidad sería un pacto entre mujeres, un apoyo entre nosotras. El día a día demuestra
que existe esa solidaridad, aunque a veces se empeñen en considerar que no existe, y a través de la historia nos damos cuenta cómo se ha dado en muchos aspectos que se pueden extrapolar hoy por hoy al derecho y también, ¿por qué no?, al derecho internacional privado. La sororidad es un concepto que deriva del latín soror, que significa hermana, solidaridad entre mujeres contra la discriminación sexual, sororité en francés, sororidade, ¿no?, en portugués, o sororidad en España, ¿no? Bueno, si queréis lo digo también, sorority en inglés, o etcétera, ¿no? Bueno, pues este neologismo es usado para referirse a la solidaridad que existe entre mujeres para luchar contra esta sociedad patriarcal que se ha empeñado muchas veces en convencernos de que las mujeres no pueden ser solidarias entre sí, lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Y cuando digo sociedad patriarcal me refiero a hombres y mujeres, obviamente. No solo son los hombres, que los hombres no son nuestros enemigos, al revés, todo lo contrario. Si no estamos unidos en la igualdad, donde entonces ahí hay que proclamar la fraternidad y la sororidad como instrumentos para la igualdad, ¿no? Y luego el derecho internacional privado como herramienta para conseguir o para aumentar esa igualdad. Un escritor español muy conocido como es Unamuno ya se planteó el siglo pasado en una famosa novela de la tía Tula, que está muy bien, es muy bonita, que si lo fraternal viene de hermano, también deberíamos buscar un término para hermana que sería sororidad. Y ejemplos de la solidaridad femenina, pues hay muchas, ¿no? Desde ayudarnos para combatir la violencia de género, a conseguir una independencia económica, a luchar contra el techo de cristal famoso, o en general para luchar contra la causa feminista, ¿no? A favor de la causa feminista, no en contra, a favor de la causa feminista. La igualdad de derechos es, por lo tanto, fundamental, y es fundamental para conseguir un desarrollo más sostenible y más inclusivo. Yendo al derecho internacional privado, a través de la historia y la evolución de nuestra disciplina, vemos cómo ha experimentado muchas interpretaciones que con el tiempo han llevado a una demanda creciente de la solidaridad que al principio no existía, ¿no? Y por lo tanto hoy es posible hablar de una específica función del derecho internacional privado como herramienta ética para luchar por la igualdad y la solidaridad en contra de fenómenos como la xenofobia o la islamofobia, el racismo o misoginia o sexismo, entre otras, porque la misoginia y el sexismo o el machismo son cuestiones también del derecho internacional privado desde el momento en que el feminismo y la multiculturalidad chocan contra un derecho extranjero que discrimina a la mujer. Y, por tanto, el derecho internacional privado, insisto, en que puede ser ese instrumento para luchar por la protección de los derechos humanos y centrarse en ciertos grupos en situaciones de vulnerabilidad, como puede ser hoy el de las mujeres. Hay muchos más, pero bueno, el de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Obviamente, no todas las mujeres están en situación de vulnerabilidad. Entonces, con estas ideas en mente, solidaridad entre mujeres y protección de los derechos de la mujer, la sororidad emerge como una, digamos, dentro del ámbito del derecho internacional privado para luchar por la igualdad. Bueno, pues entonces, empezando con una aproximación del derecho internacional privado con ojos de mujer, nos encontramos con que todavía hay muchos frentes abiertos en nuestra disciplina en la lucha por los derechos de las mujeres, y la necesidad de introducir una perspectiva de género en el derecho internacional privado, tanto por legisladores como por operadores jurídicos, es urgente, es fundamental. El reconocimiento de derechos por parte de los textos europeos, en el caso de la Unión Europea, pero también convencionales e internos, es una importante base, por supuesto, del avance en la perspectiva de género, pero hay muchos todavía obstáculos y, por ejemplo, obviamente no me voy aquí a alargar, pero nos encontramos con que la Conferencia de Estados Islámicos ha promovido sus propias declaraciones de derechos humanos basados en el Sharia,
o la Convención de 1979 en sí misma es una de las que más reservas ha recibido por parte de países islámicos, algunos, no todos, obviamente, y eso lleva a cuestionarnos la efectividad de algunos de estos textos, ¿no? Pero hay muchas más limitaciones. Pensemos, por ejemplo, en, si lo han leído, la propuesta muy ambiciosa y completa que hizo la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en 2017 sobre la sustracción internacional de menores en casos de violencia contra la mujer en relación con el artículo 13.1b del Convenio de La Haya de 1980. Era una propuesta que estaba muy bien, es muy completa y yo creo que sirve de base para estudiar el tema, pero que finalmente no se ha reflejado en el texto finalmente publicado hace poco, a finales de 2021, ¿no? Y esto, pues, a mí en concreto me causa mucha desilusión y también perplejidad, ¿no? ¿Por qué no ha podido salir adelante? Ha habido reclamaciones por muchas delegaciones o por algunas delegaciones, pero al final quedaron en nada. Por desgracia, muchos tribunales, muchas veces, y autoridades públicas, a pesar de los avances, obviamente, siguen dando respuestas a litigios sobre la vida privada y familiar de las mujeres que perpetúan una entidad genérica femenina que nos identifica a las mujeres más con una función maternal que con una función protectora de nuestra libertad personal. Casos como el célebre González Carreño contra España deben evitarse en esa ocasión, lo conocemos de sobra, ¿no? España fue acusada de seguir un modelo que obedece a estereotipos y minimiza la situación de violencia, situando a las mujeres en una situación de especial vulnerabilidad. Y desafortunadamente, en diciembre de este año pasado, 2021, las Naciones Unidas han vuelto a reclamar al gobierno español que haga más de lo que está haciendo por que los tribunales no sigan con esos prejuicios contra las mujeres y apliquen un enfoque más generado en el género y también en la protección del menor. Y estamos hablando de España. Es decir, que si hablando de España nos encontramos con esas recriminaciones contra el gobierno español, pues imaginemos en otros países donde, por desgracia, la igualdad de género pues queda mucho por recorrer, ¿no? Y este progreso pues es deseable también por parte de los tribunales, tanto, pues, por ejemplo, en Europa por el Tribunal de Justicia, pero también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros tribunales, por supuesto, ¿no? Y luego la perspectiva de género debería hacerse o debería garantizarse de un modo transversal si queremos que sea o que tenga un resultado real y global. Bueno, pues entonces, con todo esto en mente, lo que voy a hacer ahora es poner tres ejemplos de cómo el derecho internacional privado puede ser una herramienta para promover la igualdad de derechos y cómo también la sororidad, a su vez, puede promover esa igualdad. Por lo tanto, hay una influencia recíproca entre ambos, ¿no? Es cierto que en el ámbito del derecho internacional privado, en muchos países, ha habido considerables avances, y eso es innegable, progreso hacia la igualdad. Hay muchos aspectos en los que podríamos decir que existe esa igualdad, pero todavía hay muchas reminiscencias del pasado y, sobre todo, nos encontramos con que hay muchas dificultades prácticas derivadas del derecho internacional privado. Los que nos dedicamos al derecho internacional privado lo sabemos. Luego, aquellos que no se dedican al derecho internacional privado, cuando oyen cuestiones de derecho internacional privado, empiezan a correr, ¿no? Bueno, pues yo me voy a centrar en tres ejemplos o en tres cuestiones, ¿no? El primero sería la aplicación del derecho musulmán por parte de las autoridades nacionales, podrían ser las españolas mismo, que son las que nosotros hemos estudiado. Luego los casos de sustracción de menores en casos de violencia contra la mujer y los casos también de gestación por subrogación. Son tres casos en los que, digamos, se está últimamente insistiendo. Hay obviamente más, ¿no? En el seminario que hicimos en Valencia, pues
se trató, por ejemplo, de los pactos prematrimoniales, cómo hacerlos bajo una perspectiva de género, ¿no? Pero bueno, eso ya otro día, porque ya son muchas cuestiones, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que sale. Bueno, pues primero, pensemos en las dificultades que surgen de la aplicación de un derecho extranjero por las autoridades nacionales cuando ese derecho es de un país musulmán y se enfrenta a figuras como puede ser el repudio, o puede ser la poligamia o el consentimiento matrimonial, o cuestiones en relación con limitaciones en la herencia por el hecho de ser mujer, ¿no? En este contexto, los que nos dedicamos al derecho internacional privado lo sabemos, que el orden público tiene una importante función también como apoyo de la igualdad, de los valores de la igualdad, y deberá actuar o actúa en un modelo muy sutil, de una manera muy sutil, para minimizar un conflicto desde el momento en que va dirigido no contra el derecho extranjero en sí, obviamente, sino contra el resultado de su aplicación en el estado del foro, teniendo en cuenta no valores universales, sino los de ese estado. Cuando hablo de países de derecho musulmán, obviamente no nos olvidemos que hay países de derecho musulmán donde se están haciendo considerables progresos. Valores como la igualdad y la no discriminación contra la mujer legalmente en ese estado es lo que conforma el orden público que ahora hemos de defender. Y la sororidad podría ayudar a reforzar esa igualdad, ¿no? Luego, ese sería un ámbito. Otro, más complejo, digamos, por lo menos dentro del ámbito de la Unión Europea, que es al que lo voy a circunscribir porque lo he estudiado ahí, se refiere a las dificultades que surgen de una regla muy compleja como es la eliminación del exequatur en un reglamento que es el reglamento en materia de familia, de divorcio, separación y responsabilidad parental, incluyendo normas sobre sustracción de menores, que es el reglamento llamado Bruselas II bis, que ahora en agosto se sustituye por el reglamento Bruselas II ter, siempre estamos sustituyendo, que se elabora adrede esta reforma pensando en las reglas sobre sustracción de menores, ¿no? En este caso, la complejidad viene de la eliminación del exequatur en relación con decisiones como es la del regreso de un niño, del menor, tras una sustracción ilícita cometida por la madre que es víctima de violencia contra ella. En este sentido, habría que recordar el Convenio de Estambul de 2011, que deja muy claro cómo la igualdad de facto y de iure entre mujeres y hombres es la clave, es el elemento clave de la prevención de la violencia contra la mujer. Este año pasado tenemos una ley, la Ley 8/2021, que considera la violencia contra la mujer causada con el objetivo de causar daño a la mujer, que incluye también la violencia contra el niño. Luego en España sí que están vinculados. Pero luego, por ejemplo, la prueba de la violencia, pensemos también que la velocidad en el procedimiento del regreso del menor, que se solicita precisamente pensando en el niño, puede ir en contra de un procedimiento de malos tratos porque reduce el periodo en el que se tiene que demostrar esa violencia, o también reduce el periodo para posibles comunicaciones entre los estados. Luego, en la práctica, la orden de restitución del menor de un estado a otro, conforme me estoy basando en el procedimiento establecido en los reglamentos de la Unión Europea. Es decir, estoy hablando en un círculo muy pequeño, como es el europeo. Pero es que la misma orden de restitución del menor a su residencia habitual anterior al traslado se puede convertir en una herramienta del maltratador, en el sentido de que la víctima se vuelve a situar en el territorio si es que finalmente puede regresar o quiere regresar al país donde está el supuestamente maltratador. Y en ese sentido, el Estado y las autoridades públicas se convierten en cómplices, ¿no?, de la violencia. Bueno, aquí dentro del marco de la Unión Europea, además, hay distintos reglamentos que
que bueno, pues no voy ahora a hablar, pero que en la práctica será importante que se pongan en conexión. Bueno, pues junto con estos problemas visibles, ya estoy acabando, hay unos problemas que yo digo que son invisibles, pero que están muy arraigados y que son un desafío en la lucha contra la violencia contra la mujer y en general por la lucha de la igualdad. Y me estoy refiriendo a las respuestas muchas veces judiciales de muchas autoridades y operadores públicos que son también un reflejo de una parte de la sociedad, ¿no? Y estas respuestas derivan de una visión de la mujer anclada en estereotipos que gradualmente esperemos que vaya desapareciendo. Todavía queda mucho por hacer. Pero la violencia institucional es otra forma de violencia de género que deberíamos evitar por todos los medios. No podemos aceptar respuestas judiciales que en el campo de la sustracción de menores, y en nada, estoy hablando del año pasado incluso y de otros años en los que se ha definido a la mujer víctima de la violencia como hostil o manipuladora, en estos casos de sustracción, o en el caso Juana Rivas, que es muy conocido en España, el juez español en diciembre del año pasado la calificó como una mujer que no se había arrepentido y que era una madre indigna. Bueno, pues creo que esos calificativos están fuera de lugar. Y en ese sentido, bueno, pues consideramos que la solidaridad entre las mujeres puede ser una herramienta ética a largo plazo para combatir este tipo de respuestas y de a veces creencias tan arraigadas que existen en la sociedad, ¿no? Y bueno, ya termino haciendo una breve referencia a las dificultades que pueden derivar del reconocimiento de la filiación que resulta de la gestación por subrogación. El debate sobre los derechos de las mujeres en este contexto, si es de la madre gestante o de la madre con vínculo genético, sin vínculo genético, está abierto. Hace pocos meses el Tribunal Supremo Español por primera vez ha reconocido un enfoque de género en el tema, en relación con el interés de la mujer, en concreto la madre gestante, además del interés del menor. Y bueno, pues eso es algo a tener en cuenta, ¿no? A considerar. No sabemos si sirve para algo, pero es importante. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿puede la ley de un Estado en el que la subrogación está prohibida, como puede ser en España, intervenir de alguna manera para proteger a la mujer, sobre todo a la madre gestante? ¿Y cómo se haría? Y aquí, bueno, pues lo sabemos todos, habría, digamos, dos posibilidades. Una sería elaborar un régimen legal, no como el que existe en España a través de la Dirección General de Registros y Notariado, un régimen que contemple el reconocimiento de la filiación en esos casos, pero con fuertes restricciones y controlando que existe realmente un consentimiento por parte de la madre gestante que no está viciado por la pobreza. Como sabemos, ahora el control se delega a la decisión del tribunal extranjero. Y la otra posibilidad sería directamente prohibir esta técnica o esta práctica en el ámbito interno y en el internacional, teniendo en cuenta que la regulación es insuficiente si se piensa en la madre gestante, que sería la parte vulnerable de la relación privada internacional. Y en este contexto, la sororidad sobre la que he estado hablando, pues podría tener dos interpretaciones, ¿no? Una sería, posiblemente en los menores casos, en los que la madre gestante consiente la subrogación por razones de solidaridad con otra mujer o con otra pareja que no, para tener un hijo. Y la segunda interpretación de la sororidad, si se defiende que la subrogación se realiza en la mayoría de los casos como una mercantilización o una cosificación de la mujer, la idea de la sororidad o de la solidaridad entre mujeres llevaría a rechazar la subrogación. El debate sigue abierto. Y bueno, pues ahora ya termino como empecé, es decir, reclamando la perspectiva de género
al derecho internacional privado, convencida de que nuestra disciplina puede ser un instrumento para luchar contra la discriminación y contra la desigualdad de derechos, incluyendo aquellos que todavía hoy pasan por el hecho de ser mujer. Y la sororidad, puesto que hoy quería volver a mencionar este concepto, puede ser una herramienta en favor de la igualdad y en hacer cambios poco a poco necesarios en este contexto y más allá de este contexto. Y ya está, es que igual he hablado demasiado. Un poco. Muchas gracias, professora Rosário, por suas ricas palavras. Vou me permitir fugir do portunhol e fazer minha fala em português. Eu e a professora Raquel pensamos um pouco numa dinâmica em que eu faria aqui agora uma breve explanação e em seguida passaria para a professora Raquel. Bom, a professora Rosário fez uma advertência muito interessante sobre a necessidade de uma perspectiva de sororidade, né, para a nossa disciplina, e eu queria começar primeiro referindo que os 3 momentos dos encontros que a professora Rosário mencionou, que foram Edimburgo, Hamburgo, são as referências acadêmicas que a gente acaba usando aqui para esse tema também. Por quê? Porque, e aqui eu gostaria de citar uma professora australiana, a professora Mary Case, num desses encontros em 2019, ela faz a seguinte afirmação, num trabalho que se chama Women in Private International Law. Ela diz, there's almost no feminist analysis of private international law. Quer dizer, o fato de que quase não há nenhuma análise feminista do direito internacional privado. O que isso nos diz hoje? Com a imensa produção que nós temos e a que nós temos acesso com alguns cliques, ainda assim, fazendo uma enorme pesquisa, poucos são os estudos sobre o tema. E esse trabalho, que eu faço aqui uma exortação para que todos que possam se debrucem sobre ele, tem um capítulo muito sugestivo, com um título muito interessante que se chama O Homem de Negócios Racional e a Mulher Casada Incapaz. Quer dizer, quem se formou em direito se constituiu com esse paradigma, né? Estudou por esse paradigma. As nossas referências do homem médio, e aqui eu vou me permitir também evocar um pouco o poder da linguagem, é um homem médio, é um homem branco, de uma certa categoria econômica, né? Geralmente o homem branco ditando alguma coisa, ou um homem de elite ditando alguma coisa para um outro interlocutor. Bom, e o fato de não existir muita literatura, não existir tantas pesquisas sobre as questões de gênero, feminismo e direito internacional privado, para mim só indica a urgência do problema, né? A urgência de termos que explorar esse campo e entender por que essa omissão se coloca, né? É aquela situação em que há um silêncio eloquente sobre esse tema. E me parece que são infinitas as abordagens, as perspectivas que a gente pode trazer do entrelaçamento entre a perspectiva de gênero e o direito internacional privado. Uma outra advertência inicial que eu gostaria de fazer diz respeito ao fato de que a gente optou aqui por utilizar o termo gênero e não mulher. Já navegando na análise para nos afastar um pouco da nossa lógica binária homem-mulher, transcender isso para falar em uma perspectiva de gênero. E vejam como é difícil para nós, que nos constituímos estruturalmente desse modo, nos permitir uma análise um pouco mais arrojada, né, um pouco mais diversa daquela que estamos habituados.
Bom, quando a gente resolve se debruçar sobre o entrelaçamento entre gênero e direito internacional privado, e existem vários ângulos para isso, como a gente vinha dizendo, eu acho que o primeiro fio que a gente pode puxar desse novelo diz respeito à própria construção da nossa epistemologia, né? O conhecimento da nossa ciência, como ele é formulado, quem formula esse conhecimento. E aí a gente vai se deparar com uma constatação que é comum não só ao direito internacional privado, mas a todos os ramos do direito, é que a produção desse direito, a produção não só das normas, como da doutrina e da jurisprudência, é feita majoritariamente por homens brancos de elite. E não adianta a gente dizer que as mulheres hoje alcançaram muitos espaços de poder, essa questão é estrutural e perpassa eventuais situações de destaque feminino em um outro ponto. Para toda e qualquer questão, seja de comércio exterior, por exemplo, e outros pontos que são tratados pelo direito internacional privado, o olhar feminino ele é importante, ele é relevante e ele tem que ser tratado como tal. E muitas vezes, até por uma questão de machismo estrutural, conforme o exemplo que a professora Maria Rosa citou, as pessoas tendem a achar que o olhar feminino é importante só para tratar sobre maternidade, adoção e casamento. E não é o caso, não é verdade. Bom, o primeiro exemplo que eu vou trazer é até um exemplo que o professor Gustavo sempre trata, e eu conversei com ele a esse respeito, antes desse painel, que é o exemplo do artigo 7º da nossa lei de introdução, que diz o seguinte, que o artigo 7º diz que a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. E o seu parágrafo 7º diz que, salvo caso de abandono, o domicílio do chefe de família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados e o tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. É um dispositivo que também, conforme as duas professoras anteriores já falaram, traz aquele histórico de que o legislador vem privilegiar sempre a posição do homem médio. Ele sempre leva em consideração que é mais relevante para a definição até do estatuto jurídico do indivíduo o domicílio ou qualquer outra posição que seja do chefe de família, entendido aqui, tradicionalmente, como o homem médio. Em que ponto, ao aplicar essa norma, e desde que, e de acordo com quais perspectivas, pode o operador do direito tentar traduzir uma norma criada pelo legislador com uma perspectiva absolutamente deletéria ao direito da mulher, como que essa aplicação pode ser feita de forma a levar em consideração as perspectivas de gênero na prática? Seria possível que, diante do nosso ordenamento, outras normas, de repente, às vezes, uma aplicação constitucional, ou conforme a Constituição desse parágrafo, possa nos dar elementos para que ele seja aplicado de forma a respeitar o direito da mulher, ou a levar em consideração que essa norma foi produzida sob uma perspectiva que hoje não mais pode ser considerada aplicável e muito menos pode ser considerada predominante. Nessa linha do que a gente poderia fazer na prática com esse tipo de norma, que consta do nosso ordenamento e que necessariamente, e que a gente vê que, obviamente, ela não leva em consideração o direito da mulher, o mesmo tipo de questionamento a gente pode fazer quando a gente leva em consideração, por exemplo, um dos exemplos citados pela professora Rosário, a aplicação do direito muçulmano em casos concretos. Então, nesse aspecto, vamos levar em consideração uma jurisprudência europeia sobre duas situações específicas do direito muçulmano. A primeira é o divórcio pelo ato de repúdio do marido à mulher, que é uma norma muçulmana que permite que o marido peça o divórcio por um repúdio unilateral da mulher, mas não permite o contrário. E uma segunda situação é a situação do uso do véu pelas mulheres muçulmanas. No primeiro caso, a do divórcio, a Corte de Cassação francesa entendeu que essa norma muçulmana ela não poderia ser aceita
pelo ordenamento jurídico dentro da jurisdição francesa por violar a ordem pública. Nesse caso, levando em consideração que essa norma muçulmana, esse direito muçulmano, ele violava a igualdade de gênero. Todavia, apesar da perspectiva de gênero ter sido considerada nesse aspecto, com essa invocação de ordem pública pela Corte de Cassação francesa, sabe-se que na França foi criada uma norma que impede o uso do véu pelas mulheres muçulmanas em espaços públicos. E aí, sob o fundamento de que isso não feriria a vida privada da mulher muçulmana, e essa norma foi questionada, a Corte Europeia manteve, dizendo que, de fato, nesse caso, eu até coloquei aqui, essa norma estaria adequada porque ela asseguraria o mínimo de condições do convívio social. Isso me traz um questionamento. Por que na questão do divórcio foi levado em consideração o direito da mulher, e nessa questão do uso do véu não foi utilizado como preponderante o direito da mulher? Eu tendo a acreditar que, na verdade, em nenhum dos casos o direito da mulher foi considerado como preponderante. No caso do divórcio, na verdade, apesar desse fundamento de desigualdade de gênero ter sido invocado, na realidade, me parece mais uma questão moral, geral, em relação aos valores da sociedade francesa, e não especificamente uma questão do valor da mulher. Porque se os direitos da mulher fossem realmente considerados como centrais na perspectiva da análise dessas duas questões do direito muçulmano, ele também deveria ser considerado como central na questão do véu. Porque para as mulheres muçulmanas é central, é absolutamente importante. E por que esse direito da mulher, no caso, ele tem que ficar abaixo do direito do convívio social, nesse aspecto específico? Então, isso nos leva a pensar que nessas questões, inclusive nessas questões que o direito da mulher ele é central, muitas vezes ele não é considerado como tal, como é o exemplo da subtração do menor, que sempre foi considerado direito do menor, e muito pouco se pensou no direito da mulher. Nesses casos específicos do direito muçulmano, me parece que isso também ocorre. Obviamente, aqui tem um posicionamento pessoal, mas eu entendo que a gente tem que considerar, até no momento em que se excepciona a aplicação da lei estrangeira pela ordem pública, nos casos em que é central o direito da mulher, não haveria que ter uma consideração nesse sentido. Na análise da ordem pública, não seria necessário fazer também um juízo contramajoritário, pensando no papel da mulher, na sua vontade, no seu direito, na sua subjetividade? Por que esse direito é considerado menos importante no caso do véu e no caso do casamento? Me parece que, independentemente de você considerar o direito da mulher, a solução teria sido a mesma, porque é uma situação realmente muito diferente da nossa cultura. Então, essa pluralidade de normas, essa pluralidade de direitos, ela tem que ser considerada, mas ela tem que ser considerada também tendo por respeito o aspecto contramajoritário, porque as mulheres, no caso, elas são um grupo minoritário, elas têm direitos que muitas vezes são considerados de menor importância. Então, quando é do interesse do homem médio, o direito feminino, ele pode ser invocado, mas quando não é do interesse, ele é deixado de lado. Não faz importância para o seu direito de privacidade ou para o seu direito de crença religiosa. Isso não causa nenhum problema, quando, na verdade, obviamente, isso causa um problema, porque é uma questão vital até para as mulheres muçulmanas. E não vejo como isso atrapalha a vida em sociedade, porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente convive com as pessoas utilizando véu sem que atrapalhe o nosso convívio social e a vida em sociedade. Então, assim, não consigo enxergar como isso pode ser um direito que se sobreponha ao direito delas, e a importância que isso tem, vital, na vida da mulher. Então, eu acho que, em muitos aspectos, isso tem que ser considerado nesse aspecto da operacionalização das normas do direito, na solução dos conflitos de leis, na aplicação da ordem pública para excepcionar outros direitos no ordenamento interno,
levando em consideração que, nas questões em que o direito da mulher é central, ele tem que ser analisado como tal, e não ser sobreposto por outras questões que de fato são de menor importância, pelo menos para nós mulheres é fácil de perceber isso, né? E por fim, é importante perceber que muitas dessas questões advêm da própria legislação, e dessa forma é necessário que a gente, estamos em ano eleitoral no Brasil, então é necessário que a gente tenha consciência de que é preciso ter o olhar feminino na elaboração da legislação também, que é uma das formas de se evitar que se perpetue essa espécie de prática. Então, da mesma forma que o operador do direito tem que tomar os cuidados, nós, como os eleitores, temos que tomar cuidado também no momento que a gente escolhe nossos representantes, para que a gente possa ter esse tipo de perspectiva já refletida na legislação. E, por fim, eu só gostaria de dizer que se a gente entende o direito internacional hoje como um instrumento de tolerância, esse instrumento de tolerância também deve ser aplicado em relação à perspectiva de gênero e, dessa forma, utilizar mesmo o direito internacional privado como uma ferramenta, como a professora Rosário disse, ele pode ser muito uma ferramenta para fazer. Como ha dicho María Rosa, cómo conectar, cómo entrelazar el género y el derecho internacional privado. Y ahí hay que utilizar las técnicas que tiene el derecho internacional privado, pero obviamente desde el momento en que el derecho internacional privado son sistemas estatales, pues cada sistema estatal tiene que hacer lo posible con sus herramientas, en el caso pues, de la figura del orden público, la figura de la aplicación del derecho extranjero, cómo utilizarlas para hacer evolucionar principios como la igualdad, dentro del respeto a la multiculturalidad y a la diferencia. Eso es fundamental. Cuando estudiamos o cuando explicamos a los alumnos la figura del orden público, siempre decimos que lo primero que hay que hacer es intentar conciliar las diferencias entre las culturas, tradiciones jurídicas, y cuando ya se ha intentado conciliar aquello que choque radicalmente contra nuestro sistema, ahí sí que hay que poner en marcha las técnicas del derecho internacional privado, en este caso como es una figura tan valiosa como la del orden público internacional de cada Estado. Pero es muy difícil, es un tema muy, muy complicado. El tema de la sustracción, por ejemplo, en casos de violencia contra la mujer, es que estamos hablando del tema de dos temas muy complicados, como es la sustracción del menor y como es el tema de la violencia contra la mujer. Los dos unidos, ¿cómo utilizamos las técnicas del derecho internacional privado para combatir esa violencia de género? Pues es muy difícil. Ya he dicho antes que están esos problemas visibles, que son evidentes, esas diferencias procedimentales, ya es un muro contra el que nos vamos a encontrar, y las diferencias culturales. Pero es que luego está ese problema invisible que ahí ya es muy difícil, se va a ir cambiando poquito a poquito, ¿no? Y es ir cambiando la mentalidad desde el nivel academia, que somos todos nosotros, a todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Yo a veces soy un poco pesimista, ¿no? Porque a veces veo las nuevas generaciones, veo a las generaciones de mis hijos que tienen 12 y 14 años, y una piensa desde la plataforma de la universidad, que a veces es un poco utópica, que se está consiguiendo mucho el avanzar en valores como la igualdad, y luego no tanto, no tanto, ¿no? Queda mucho por hacer. Pero bueno, yo creo que es importante que sigamos reivindicando esa necesidad de la perspectiva de género, y en nuestro caso, que somos internacional privatistas, hacerlo desde las técnicas del derecho nacional privado y reivindicando la necesidad, ¿no? de la igualdad. Pero queda mucho. Uf, madre mía. Pero bueno, me ha gustado mucho contrastar, ver que no estamos solas ni solos. Yo insisto en que no es una cosa solo de mujeres, es una cosa de hombres y mujeres. La igualdad es eso, la igualdad entre hombres y mujeres. Luego tenemos que estar todos unidos para conseguir esa igualdad.
¿no? En este caso, pues desde el derecho internacional privado, que es una herramienta perfecta. Muchas gracias, profesora Rosario. Cuente con el Instituto Brasileño de Derecho Internacional Privado para esta plataforma de discusión y también de pesquisas, que es muy importante en el desarrollo del derecho internacional privado globalmente hablando. Exacto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a los tres. Ha sido un honor para mí. Para nosotros muy mayor. Y por esta manhã nós encerramos aqui, e hoje à tarde temos 2 painéis de discussão, e amanhã, às 9h30, recomeçamos com as discussões sobre arbitragem internacional, contando com a participação do professor Lima Pinheiro, da Universidade de Lisboa, da professora Marilda Rosado, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e da professora Paula Forgione, aqui da Faculdade de Direito. Muito obrigado a todos e até mais tarde.